De la cátedra de taller de comunicación administrativa y académica. Acá estamos, bueno, la profesora Lorena López y yo, y tenemos el gusto de contar en este momento con Ivania Valverde Guevara, quien ella es funcionaria del Archivo Nacional. Sobre este tema se complementa con lo que hemos estado viendo sobre el tema de la comunicación administrativa y sobre todo el tema, digamos, de la gestión documental, que es sobre lo que hoy vamos a enfocarnos principalmente. Vamos a ver toda la normativa, institucionalidad relacionada al tema de la gestión la gestión documental, y necesitamos que tomen todos los apuntes que se requieran. Además, consulten, hagan muchas preguntas, porque este es un tema que en la administración pública es de vital importancia. Si ustedes han estado siguiendo las noticias, se han estado dando cuenta que, por ejemplo, ayer en la sala constitucional se hacía mucha referencia a actas de sesiones que se habían hecho en los diferentes ministerios. Entonces, bueno, actas, como vimos, también es una parte de lo que son la gestión documental. Entonces, este es un tema que cada vez va retomando más importancia en la administración pública y que no podemos dar por menos. Entonces, así que vamos tomando nota, hacemos todas las consultas, y de este tema también es parte, digamos, de las cosas que ustedes van a tener que hacernos en el portafolio que en este momento están elaborando como parte de los productos del taller. No, solamente tomar en consideración una vez más, ¿verdad?, que en la administración pública las comunicaciones escritas, sobre todo, ¿verdad?, tienen una relevancia crucial. Ivania es también egresada de acá, ¿no? Yo tenía entendido. Ajá, bueno, pero tiene experiencia y en este campo, y vean que algo muy importante, ¿verdad?, que todo está, digamos, los documentos, como vamos a ver, están asociados con mucha normativa. O sea, ¿por qué? No es por casualidad, es porque se requiere. La semana anterior tuvimos el taller de expedientes administrativos y vimos la formalidad de los mismos y la riqueza, y que hay una forma de organizarlos. Bueno, hoy vamos a ver la gestión documental en general, y vamos a ver sobre todo los documentos que también son considerados patrimonio y demás. Agradecemos desde ya a Ivania y en realidad al Archivo Nacional por toda la disposición a abrirnos estas posibilidades de tener acceso a la información de primera mano de ellas, que son las expertas, y que vienen a contarnos no solamente cómo es que las normativas y eso que podemos ver, sino en la parte práctica, los incidentes que a veces se presentan y la importancia. Vean que el día de mañana, muy pronto, ustedes van a estar ejerciendo sus funciones y tienen necesariamente que relacionarse con los documentos, con el trato de los mismos, con la custodia, con el almacenamiento en forma correcta. Gracias, Ivania, por toda la ayuda. Con mucho gusto. De verdad, muchas gracias a la escuela porque el acercamiento con la Universidad de Costa Rica para el Archivo Nacional es fundamental. Yo soy administradora de empresas, amo la administración desde el bachillerato hasta una maestría que tengo, pero no soy de acá, soy egresada del tecnológico. Entonces mi enfoque es siempre hacia el lado de la empresa, del negocio, de la institucionalidad, pero trabajo desde hace 7 años en el Archivo Nacional liderando un departamento que se llama Servicios Archivísticos Externos. Este departamento está conformado por personas graduadas en su mayoría de la Universidad de Costa Rica, pero del área de historia y de archivística. Entonces ustedes comprenderán que en mi cabeza hay un montón de conceptos, de ideas, de ejes que son totalmente transversales y que no me fue difícil entender los conceptos archivísticos como parte de la misma administración, porque los considero totalmente transversales, como se puede considerar la informática o los departamentos de TI o de las TICs en las instituciones, como se puede considerar una oficina de proveeduría. Exactamente igual es el archivo central o la gestión documental en las instituciones, es totalmente transversal. Entonces, cuando los muchachos y las muchachas que tengo trabajando conmigo me hablan, por ejemplo, de aspectos como descripción o clasificación, pues para mí no es extraño
los conceptos, y lo que hice fue reafirmar el tema más archivístico. Ahí tenemos algunas disyuntivas, por ejemplo, con la palabra procesos, porque desde la óptica de la administración y las ingenierías, procesos se ve de una manera, y procesos en la archivística tiene una connotación un poquito diferente, y al final y esta parte interdisciplinaria de las formaciones pues nos ayuda a tener una muy buena gestión en las instituciones. Y como decían Joana y Lorena, aquí hay un componente enorme en la parte legal, y como nuestra Constitución bien lo dice, que no podemos alegar desconocimiento de la ley, pues todos los días en la Gaceta salen publicaciones, decretos, directrices, reglamentos, que todo tiene que ver con la creación de documentos. Si un decreto lo que nos dice es crear una comisión nueva, pues es un órgano colegiado por ley, que está tipificado también en la Ley de Administración Pública, y que además tiene que generar actas, expedientes de actas, comunicaciones, entre otras. Entonces, cada legislación que puede salir publicada diariamente nos genera un reto en la gestión de documentos, y esto tiene que estar totalmente ordenado, clasificado, descrito e inclusive hasta valorado. Muchos de los documentos que hoy se gestionan pueden tener un alto valor histórico en el futuro. Hoy estos documentos pueden tener ahora lo vamos a ver, un valor primario que es legal y administrativo, pero en el futuro pueden tener un alto valor histórico y patrimonial para el país, que por ley solo el Archivo Nacional puede tener la custodia de los documentos que se declaran con valor para la ciencia y la cultura. Entonces hoy voy a hacer, yo les he dado mucho material a ellas tienen también, yo les pasé ayer o antier una presentación sobre gestión de documentos, de gestión documental, donde se ve muy bien lo que es la diplomática en los documentos, cómo tienen que formarse, cómo tienen que producirse en esos documentos y qué es lo que realmente le da validez. Al final de todo es una firma, sea en papel o sea digital, pero el documento, su validez finalmente va a tener una firma. Entonces, ¿qué es la archivística? Como podemos ver ahí, es una ciencia, es la ciencia de los documentos. También la podemos encontrar como gestión de la información o gestión de documentos, como también se le está llamando actualmente. Los archivos son los custodios. Vamos a ver que hay archivos centrales, hay archivos de gestión y hay archivos históricos o finales, que como bien lo dice la ley 7202, es el Archivo Nacional el que tiene la potestad por ley para tener los documentos finales, que son los documentos con valor científico o cultural. Y entonces, ¿qué es lo que nos da los archivos? Pues son los mecanismos que nos permiten accesar a la información y a la documentación. Lamentablemente, desde el gobierno pasado se ha creído que los oficiales de acceso a la información son los controladores de servicios, y en realidad quien tiene la documentación a su mano son los archivos, y los archivos tienen un papel fundamental. Tienen que conocer las funciones de la organización. Es interesantísimo cuando yo tengo que participar una vez por semana de una comisión nacional, que es la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Tengo profesionales que hacen análisis de la producción documental de todas las instituciones del país, y cuando llega un encargado de un archivo central y uno me pregunta, mire, ¿para qué es este expediente de pruebas médicas, por ejemplo, en el INCIENSA? Y esa persona encargada de ese archivo central nos dice, no, es que son pruebas para que las personas autorizan para hacer experimentos en personas. Dice, opa, ¿cómo es que es? O que llegue de SENASA o SENARA o cualquiera de las instituciones del MAC y uno le pregunte, ¿por qué tienen unos expedientes que se llaman X, por decir un ejemplo, y que están relacionados con las pruebas de amoníaco que se hacen en el atún? Bueno, llegamos a un punto con SENASA en que dijimos, bueno, o comemos pollo o comemos atún o nos volvemos vegetarianos, porque las cosas se dan, o sea, en mi país se dan esas cosas de investigaciones que hay que cuidarlas, que son muy serias y que le generan un valor agregado, no solamente la función de la institución que lo hace, sino también para el país.
O que llegue FONAFIFO y nos dice, miren, es que tenemos 1000 expedientes de reservas o de lugares que están protegidos por ley, y que eso genera que el país tenga una deuda externa menor. O sea, cada porción de oxígeno que este país produce, se reduce la deuda externa. Bueno, entonces empezamos en la disyuntiva de si lo conservamos en los archivos o si lo conservamos en el Archivo Nacional, o qué valor puede tener en un futuro. Entonces es muy interesante que los encargados de los archivos centrales, que son los que tienen esta gestión de documentos en su mayoría, pues sepan cuál es la función de sus instituciones, y para eso tienen que haber leído la legislación de sus instituciones, tanto la ley de creación de la institución como tal, sus reglamentos y otra legislación. Por eso los archivos también tienen una función social, porque están a disposición de los ciudadanos, por eso el acceso tiene que ser libre. Ay, me equivoco siempre. Hay dos principios fundamentales en archivística: el de procedencia y el de respeto al orden original de los documentos. Ustedes supongo que ya saben que el Banco Crédito Agrícola se está fusionando con el BCR. Se emitió una ley recientemente donde ya el Banco Crédito desaparece como persona jurídica y es absorbido al 100% por Banco de Costa Rica. El Archivo Nacional, inmediatamente cuando sale la ley, contacta a los interventores y les dice: señores, tienen que cuidar el principio de procedencia. Significa que el Banco de Costa Rica tiene que mantener los documentos según el orden en que fueron producidos y según la oficina o la agencia o la sucursal que fue la que produjo esos documentos o donde se gestaron esos documentos. El respeto al orden original, si un expediente está ordenado de una manera, tiene que mantener ese orden, no lo puede alterar. ¿Esto por qué? Si viene una demanda que en estos momentos, con esta ley de fusión por absorción, determinó que el ciudadano que se sienta con problemas de violación de derechos en materia del Bancrédito va a denunciar al Estado. No denuncia al Bancrédito porque ya no va a existir, y no denuncia al BCR porque no generó las transacciones del Bancrédito, entonces demanda al Estado. Al demandar al Estado, el Banco de Costa Rica tiene que ir y ver cómo saca esos documentos. Puede que los documentos sean secuestrados, pero tiene que mantener estos dos principios, que como ven, uno que es el de procedencia dice que los documentos deben agruparse de acuerdo a las instituciones o entidades que lo produjeron. Esa es otra palabra, entidades, muy curiosa. Para mí como administradora, entidades es la UCR, el Archivo Nacional, cualquier organización que sea pública o privada puede ser una entidad. Pero para la archivística, cuando hablamos de entidades, la entidad puede ser un documento, puede ser una institución, puede ser una persona, puede ser una familia, que es quien produce el documento. Entonces, esas son las palabras que, como les digo, y conceptos que he tenido que ir también aprendiendo en mi carrera, de cómo poder entender la archivística. Entonces, hay que cuidar, según este principio de procedencia, si la documentación fue producida por una persona, por una oficina, que también puede ser una entidad, hay que conservar ese orden. Y por supuesto deben agruparse de acuerdo a cómo fueron recibidos. La archivística tiene tres componentes, que es los archivistas, los documentos y los archivos. Los archivistas, lamentablemente, son muy pocos en el país. La Universidad de Costa Rica en los últimos años se ha esforzado realmente por sacar más profesionales al mercado, y de que se creó la carrera hasta la fecha, que estamos como del 78, 80 para acá, lo que hay son no más de 300 personas graduadas. Eso es insuficiente para el país, porque la ley establece que en los archivos debe haber por lo menos una persona en archivística, y son más de 300 instituciones a nivel nacional, por lo tanto hay déficit. Les cuento que la carrera nació por necesidad de la Universidad de Costa Rica y se convirtió en una necesidad país. Entonces, muchos de los profesionales que gradúan en la universidad se quedan en la universidad,
y entonces tenemos ese faltante en las instituciones. Si además de eso vemos que hay instituciones como el Ministerio de Educación Pública que tiene 5 archivistas, o el Poder Judicial que tiene como 8, o el INSE que tiene 4 o 5, el déficit para el resto del país es mucho más alto. Y hay un problema grave, muy grave, en el sector regional o municipal, donde entre más lejos esté la municipalidad, menos gente a cargo de archivos hay. Y lamentablemente, los jerarcas, que con eso ustedes se van a topar muy pronto, y muchos de ustedes van a llegar a ser también jerarcas de instituciones, no les dan la importancia al archivo. Creen que el archivo es esa oficina, que ni siquiera la ven como oficina, la ven como una bodega vieja, húmeda, oscura, llena de ratones, llena de papeles que no sirven para nada, que eso es la visión que tienen muchos de los jerarcas, y mandan lamentablemente a muchas personas castigadas a esas dependencias, y así tenemos muchísimos. También tenemos casos de éxito en encargados de archivos centrales que no son archivistas, que son administradores de empresas, o son ingenieros, o son bibliotecólogos, y muchos de ellos también historiadores, tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Nacional. Y por supuesto los archivos centrales, que cada vez más el archivo es un poco incisivo en hacer inspecciones, y ya casi terminamos todo el sector municipal, ya vimos todo, fiscalizamos todo el sector del Poder Ejecutivo, y vamos con todo el sector bancario, ya se fiscalizó, y entonces entre más fiscalizamos, como que se van poniendo más a las pilas. La Universidad Técnica Nacional hace como 2 años sacó un técnico en archivística, entonces eso también le ha dado como un empuje a la labor de los archivos en zonas regionales, porque la UTN da muchas clases en Cañas, en Punta Arenas y en Alajuela, entonces ya hay encargados de archivos centrales, principalmente en la zona Chorotega, que son graduados como técnicos de la UTN, con la desventaja de que ese técnico no está certificado por el servicio civil, entonces también ahí les genera un problema. La ley 7202 nos establece que debe de haber un archivo central, un técnico profesional con capacitación en archivística. Lamentablemente no dice que el encargado del archivo central sea un archivista. Este es un error que la ley tiene desde los 90 que fue publicada, y entonces el reglamento ejecutivo que está rigiendo desde diciembre del año pasado no pudimos obligar a que el encargado del archivo central fuera archivista, sino que tuvimos que ponerle la palabra preferiblemente archivista. También habla de un comité institucional de selección y eliminación de documentos. Este comité por ley tiene que estar integrado por el encargado del archivo central, sea archivista o no, por un asesor legal de la institución y por el jerarca o superior administrativo en quien se delegue. ¿Esto por qué? Este comité tiene la gran obligación y responsabilidad de establecer las vigencias administrativas y legales de los documentos. Esto significa que tiene que decir, de una boleta de vacaciones puede darle 1 año de vigencia, pero qué sé yo, los tablados de notas, por ejemplo, de acá, bueno, ¿cuánto le va a dar a ese documento de vigencia? 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, permanente. Ese pequeño detalle es fundamental y es obligación de estos comités institucionales. Ahí es donde vamos a tener posteriormente una comisión nacional que pertenece al Archivo Nacional, que se va a hacer preguntas. Y les voy a contar algo que he estado trabajando la semana pasada y esta semana. En el Archivo Nacional hay millones de boletas de censos, pero millones. Y el INEC quiere trasladar las boletas de censos del año 2000. Estamos hablando de más o menos unos 4 millones de boletas, 100 y pico de metros de documentos, y estamos en una disyuntiva de si se trasladan o no se trasladan. Quien puso la vigencia, el INEC, le puso 5 años. El Archivo Nacional, la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, dijo eso es permanente, es para la conservación
permanente del país, es un documento con valor científico-cultural, pero no tiene acceso. No se le puede facilitar a las personas a menos de que se anonimicen o se tapen ciertos datos personales. Y entonces ustedes dirán, pero dice, el INEC le puso 5 años, ¿qué pasó? Bueno, es un documento que, hablando con especialistas de historia de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, se determinó en los años 80 y 90 que el documento tiene un alto valor histórico, que sirve para determinar temas de salud, temas demográficos, temas sociales, entre otros. Entonces, se quedan y no hay quite. Caso que salió el año antes de que finalizara el gobierno Solís Rivera. La Casa Presidencial había eliminado las boletas de registro de ingreso a la Casa Presidencial. ¿Qué pasó? A nosotros nos llamó una diputada y nos dijo: ustedes son los responsables porque ustedes autorizaron la eliminación de ese documento. No. El documento no tiene valor histórico, que esa es la responsabilidad del Archivo Nacional. El documento tiene un alto valor administrativo y legal, pero el CICED, que es el interno de la Casa Presidencial, dijo que eso tenía valor de 1 año. O sea, ellos se eliminaron. Entonces no pudieron determinar si efectivamente había entrado ¿cómo se llama? Del secretario Juan Carlos Bolaños. Bueno, ¿cuántas veces entraron? Nadie sabe por qué. Se los eliminaron las boletas. La Contraloría y el Ministerio Público recientemente llegaron al Archivo Nacional a secuestrar actas del Consejo de Gobierno y expedientes en donde se dieron expedientes de actas en donde están los nombramientos de la Junta Directiva de FCB y otros que están también involucrados con el caso del Cementazo. Si el Archivo Nacional no hubiera tenido esos documentos trasladados por ley, que son recientes, de la administración Solís Rivera, probablemente no se pueda seguir investigando este tan llamado y tan sonado caso que todos conocemos. Entonces, por eso es que es importante poner las vigencias administrativas y legales en los documentos y cuidar. Hay documentos que los mismos CICED determinan que son permanentes y que pueden no tener valor histórico. ¿Esto por qué? Porque son fundamentales para el negocio. Por ejemplo, bomberos. Bomberos dice, es que yo no puedo eliminar todos los estudios de las investigaciones que se hacen cuando hay incendios, porque no sabemos qué puede suceder en el futuro. Puede ser que hoy no tenga la tecnología para determinar algunas causas, pero dentro de unos años sí. Y no todos los documentos van a ir al Archivo Nacional, pero para ellos son fundamentales en su gestión diaria o en su gestión como tal. Entonces hay documentos que pueden ser permanentes, pero no necesariamente son patrimonio. Está el Sistema Nacional de Archivos, que lo componen las 300 y pico de instituciones que conforman el sector público costarricense, entre ellas la Universidad de Costa Rica, que aunque sabemos que tiene autonomía, también tiene que cumplir la ley. Lo que implica es que el Archivo Nacional no puede fiscalizarlo, el Archivo Nacional no le puede dar una recomendación técnica de lo que debe hacer, porque ya todo está en la ley, todo está en el reglamento, etc. Pero sí tiene que hacer el cumplimiento de la ley, o sea, entonces tiene esa facilidad o esa facultad para poder regirse y aplicar los principios que están en la ley sin que medie el Archivo Nacional. No quiere decir esto que no tengamos una muy buena relación con las universidades, entre ellas la UCR, la UNA, el TEC y las demás. Pues sí, tenemos una muy buena relación, igual como la tenemos con todas las instituciones autónomas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones no pertenece al Sistema Nacional de Archivos, porque el legislador en los 90 se le olvidó ponerlo en la ley. ¿Y qué hace el tribunal? Tranquilidad, ellos se adhirieron a la ley, se adhirieron al Sistema Nacional de Archivos y tienen una relación de amistad con nosotros y nosotros con ellos. Entonces podemos ver cuáles son los documentos más importantes que tiene el tribunal y que sabemos que los tienen en muy buenas condiciones. Por ejemplo, los registros de nacimientos y defunciones, que tienen declaración de valor científico-cultural. Imagínense la fecha que pueden tener esos libros, y están en perfectas condiciones en el Tribunal Supremo de Elecciones, y así con muchas de las instituciones autónomas del país. Y por supuesto la Junta Administrativa del Archivo Nacional, que es el órgano rector por ley. El archivo, pues,
Cuando vemos, un archivo no es el archivador necesariamente. El archivador es un medio que nos funciona, pero el archivo es toda una infraestructura orgánica en las instituciones. Debe de tener como recomendación de buena práctica un área de consulta, un área donde estén las personas que laboran en los archivos centrales, y debe tener depósitos de documentos. Los depósitos de documentos no pueden tener iluminación natural, no pueden tener acceso de plagas, tienen que tener deshumidificadores, o sea, hay una cantidad importante de requisitos que deben de tener los archivos centrales. ¿Por qué ahí pueden llegar ciudadanos? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden pedir en la universidad, en cualquiera de las áreas, una certificación, o pueden pedir, yo por ejemplo, que recientemente pedí unas certificaciones, unos documentos, porque estuve dando clases en la Facultad de Ciencias Sociales, y ya yo no soy funcionaria de la universidad, entonces los archivos deben de tener información a mano para que podamos accesarla cuando sea requerido. Hay archivos públicos, hay archivos privados y hay archivos particulares. Los públicos, pues evidentemente somos todos los que pertenecemos al Sistema Nacional de Archivos, que son todas las instituciones del sector público costarricense. Los privados son aquellos que también tienen documentos valiosos e importantes, y les puedo decir uno que es interesantísimo, que es el archivo de la Curia Metropolitana. Es un archivo privado, es un archivo histórico y que tiene información extremadamente valiosa. Tiene una relación directa con el Archivo Nacional, sumamente directa. El que está a cargo de ese archivo central es un español en estos momentos, graduado en el tema de historia y archivística, y ellos tienen una forma de conservar los documentos muy interesante. Vienen con aspectos, pues obviamente desde Roma, donde se custodian documentos de muy larga data y son increíbles. O sea, cuando a nosotros nos llaman y nos dicen que encontraron, por ejemplo, en Alajuelita, en Limón, en cualquiera de las municipalidades, un libro donde la Iglesia Católica, inmediatamente nos ponemos en contacto con el encargado del archivo de la Curia para que rescate ese documento que puede ser muy valioso. Y va y lo rescate, igual como lo haría el Archivo Nacional. Y los particulares, pues evidentemente somos todos nosotros, que nosotros tenemos documentos muy valiosos en nuestras casas. Por lo menos yo tengo fotos que ahora hablaba con Loara, fotos de cuando éramos niñas y que uno dice, oye, hijo, ¿cómo me cortaban el cabello así de corto? Hijo, ¿cómo me peinaban así? O yo con una foto digo, ¿cómo me puse ese vestido? O sea, porque eso no lo generan estos archivos personales. Los archivos personales o particulares también tienen validez histórica. Al Archivo Nacional nos han donado increíbles fondos particulares. Hay uno que me tocó ver particularmente cuando tenía el proceso de rescate de documentos en mi departamento, que fue cuando murió don Rodrigo Carazuelo. Él entregó cerca de 200 cajas de archivo al Archivo Nacional y más de 5.000 fotos. Sus documentos personales en papel eran muy valiosos, pero se considera mucho más valioso la fotografía. Tenía 40 agendas de papel. Esas 40 agendas, él era un hombre tan ordenado y tan estructurado mentalmente que las 40 agendas son exactamente iguales desde el inicio hasta el final, con información diferente, porque él tenía un registro de todo lo que hacía día a día: a quién iba a llamar, con quién se iba a reunir, en qué país iba a estar, si iba, normalmente viajaba con su esposa. Era tan ordenado y era un hombre muy familiar que 40 agendas de él son valiosísimas, pero siguen siendo más valiosas las 5.000 y el resto de fotos, donde podíamos ver fotos de él en China, en Japón, en Corea, fotos de él con algunos reyes y princesas del mundo. O sea, toda la forma en cómo él se relacionaba sin ser presidente, porque muchas de ellas fueron posteriores a su periodo de gobierno, que terminó en el 82. Fue el fundador de la Universidad para la Paz. Entonces todos esos documentos todavía hoy son valiosos en el Archivo Nacional y mucha gente llega a hacer investigaciones de la Universidad para la Paz.
trabajo mucho para el Parque Nacional de Diversiones, y todavía hay documentos que están ahí porque el mismo Parque de Diversiones le dio una caja de documentos de recortes de periódico a la familia Carazo, y esa caja terminó en el Archivo Nacional. Los recortes de periódico bien ordenados y bien clasificados y bien descritos es otra fuente de información valiosísima. Documentos que recientemente también nos dieron, valiosísimos, impresionante, los documentos del piloto Tobias Bolaños. Aunque ustedes no lo crean, somos un archivo, pero recibimos como 15 medallas. Él era tico, pero fue un piloto que estuvo en la Primera Guerra Mundial y en Francia, entonces fue muy condecorado en Francia. Recientemente el embajador de Francia estuvo en el archivo y estamos muy contentos de ver cómo le estábamos custodiando los documentos a Tobias Bolaños, y así con diferentes personalidades del país que nos han donado documentos muy valiosos. A veces son libros, pero los libros pueden ser que estén rayados y entonces se ve el pensamiento de las personas, por eso es que son valiosísimos. Recibimos también, tuvimos que rescatar documentos del doctor Moreno Cañas, y aunque ustedes no lo crean, una cirugía de mayor en los años de 1900 era una extracción de muela, era sacar una aguja, era una mordedura de serpiente. Esas eran impensable en 1900, todavía 1910, impensable pensar en una apendicitis o en un trasplante de corazón o una separación de los siameses. Eso era impensable en esas épocas. Pero entonces esos documentos son sumamente valiosos, que aunque estaban en manos privadas, esas manos privadas decidieron donarlos. Y si la gente quiere donar inclusive a otros archivos, pues perfecto. Monge donó los documentos a la UTN y nosotros estamos digitalizando los documentos de Monge en un convenio con la Universidad Técnica Nacional para poder que ambas instituciones tengamos esos documentos. Los archivos organizados guardan evidencia. Eso es un archivo organizado. Ya más adelante les voy a mostrar fotos de lo que no es un archivo organizado. Entonces posibilitan la transparencia que está tan en boga en estos momentos. Yo recuerdo, tal vez por los años que tengo de trabajar en la función pública, que antes no era tan fácil llegar a tener idea del nivel de corrupción que podía tener un país. En los 90 no habían redes sociales, con costos estaba empezando la internet, con costos aprendíamos a usar una máquina, una computadora. Hoy las redes sociales nos ayudan a develar actos de corrupción, y cuidado que las personas tienen que cuidarse un poco más en los correos que mandan, en las cosas que publican en sus redes sociales, etcétera, porque todo en estos momentos está. Y qué mejor que los archivos. Facilitan la rendición de cuentas y contribuyen definitivamente a la participación ciudadana. Obstaculizan los actos de corrupción, y entonces los archivos son indispensables para el fortalecimiento de un gobierno transparente o de la gobernanza en estos momentos y de la democracia. Estos son los procesos técnicos archivísticos, que es lo que en archivística se llama la columna vertebral de la carrera. Está la clasificación, la ordenación, la descripción, la valoración, la selección, la eliminación y la conservación. De todos, les puedo asegurar que los dos más difíciles es el de valorar y seleccionar. Porque ¿qué vamos a seleccionar para el futuro? Es muy difícil seleccionar. Tenemos que tener alto conocimiento y altos criterios para poder seleccionar. Y con el documento electrónico la cosa se nos pone cuesta arriba, porque hay que seleccionar previo, no posterior. Con los documentos en papel podemos seleccionar posterior a su producción, pero con los documentos en electrónico definitivamente no. El valor primario de los documentos son los que dan testimonio, son los de prueba. Muy lamentablemente acaban de cambiar el Código Procesal Civil, que era el que decía que los documentos eran bienes muebles del Estado, que además un bien mueble del Estado pues tiene una tasa, un precio, un valor, y ya no lo tiene el nuevo procesal. También el anterior decía que los documentos, al ser bienes muebles, eran testimonio y prueba. Hoy no sé qué va a suceder porque los artículos los quitaron en el nuevo procesal. Muy lamentable. Entonces no sé cómo va a ser el Poder Judicial para poder tener prueba y testimonio.
El valor secundario es aquel que tiene para la ciencia y la cultura, que como les decía ahora, el tema de las boletas de censo, por ejemplo. El documento de archivo definitivamente es un testimonio. No debemos de confundir el documento de archivo con un documento de biblioteca. El documento de archivo pueden ser las cartas, pueden ser actas, pueden ser expedientes de actas, pueden ser requisiciones, boletas de vacaciones, boletas de incapacidades, dictámenes médicos, expedientes clínicos, etc. Pero un documento de biblioteca son aquellos que son publicados, por ejemplo los libros. Hay documentos de archivo que son como los boletines, por ejemplo. Los boletines no son de biblioteca, pero las memorias sí son de biblioteca. O sea, todo lo que sea de publicación, que sea más de 25 o 30 páginas, ya es un documento de biblioteca, siempre y cuando sea una publicación. Pero si no es una publicación, por ejemplo un anuario estadístico, es un documento de archivo, no es un documento de biblioteca. Entonces hay una línea muy delgada entre qué sí y qué no. Los afiches, recién el miércoles de esta semana inauguramos una exposición en el Archivo Nacional sobre afiches, interesantísima, muy linda la exposición, y el que pueda tener un momentito para ir a verla se dará cuenta de la belleza de los afiches más viejitos. Y yo, que no soy tan jovencita como ustedes, como muchos de ustedes, solo reconocí como 2 o 3. O sea, es interesante cómo los afiches también pueden mostrar. Y es curioso que los afiches, la gente normalmente cuando los produce no le pone el año. Entonces ahí empieza la investigación del contexto de ese afiche, en dónde estaba ubicado. Hay muchísimos de la Universidad de Costa Rica, pero muchísimos. La UNESCO, el Consejo Internacional de Archivos, y esta norma ISO 15489 nos dice que es el concepto de documento. Y ven que la información creada o recibida, conservada como información o prueba por una organización, no es una recolección de información como normalmente es en un libro o en algún tipo de documento de biblioteca, y normalmente tienen un testimonio que dar. Este es el de la Carta para la Preservación del Patrimonio Digital de la UNESCO. La UNESCO está extremadamente preocupada por la conservación de los documentos impresos y digitales que sean textuales, y mucho más preocupados están por las fotografías y los otros tipos de documentos que están valorados altamente en el mundo. ¿A cuántos de ustedes no se les ha perdido las fotos en el celular? Por ahí hay algunas niñas, precisamente porque no las tomamos en la calidad que tiene que ser. Los celulares no son un buen mecanismo para tomar fotos, y además de eso las dejamos en el celular y ¡pam!, se nos cayó en el agua y ya, adiós fotos. No tenemos la costumbre de tenerlas en otro lado. Ahora que Google hace algunas guarda algunas fotos en la nube, pero cuando ya se estaba yo buscando una foto que necesitaba, en algún lado la nube está, pero no sé dónde, porque en algún lado está. Ese es el problema también de la nube para la conservación de los documentos. No sabemos en qué servidor del mundo están, puede ser que estén en China. La estructura del documento tiene 3 formas acá, que es la estructura física y la lógica, y es una forma en la que se registra. Importante el formato, el diseño y el soporte. El formato tiene que ver hoy en día con lo que estamos produciendo. El formato puede ser un .doc, Word, una PPT, PowerPoint, puede ser un TIFF, que es una imagen de muy alta resolución y que es, según la normativa internacional, el formato que mejor o que es más estable para conservar los documentos a largo plazo, o puede ser un JPG, etcétera. O sea, en la medida en que tengamos los documentos en mayor formato, es mejor. Nosotros en el archivo tenemos documentos en soporte de papel de 1539, y si lo comparamos con una hoja de papel impresa hace un año, la cosa es completamente diferente. El papel de hoy tiene mucha agua, entonces ustedes le ponen una grapa y rapidito se oxida. Le ponen una prensa plástica, una prensa metálica o un clip y rapidito se oxida. Los de hace 200 años no sucede así. El diseño, pues cómo lo estamos diseñando, para eso yo le pasé a ellas el tema de gestión de documentos con la parte diplomática, porque hay que
cumplir ciertos requisitos. Y el soporte, no podemos confundir el soporte que es papel o electrónico con un disco compacto o con una llave malla. Eso no, esos son dispositivos de almacenamiento. Ese es el contexto. Los documentos tienen toda una forma formal de llevarlos a cabo, de producirlos. No es simplemente que tengamos ahí la hojita y la hacemos en Word, en una carta, o un informe, o una tesis, por ejemplo. No, tiene todo esto. Un entorno administrativo en el que se está produciendo, un entorno funcional, ¿para qué me sirve? ¿O para qué le sirve a otra persona? ¿Para qué le sirve a la institución? Tiene otros documentos anexos, puede ser que sí, puede ser que no. Se responden a una función y por lo tanto se da la producción de los documentos, y hay que conservar datos importantes que hay que conservar. Cuando tenemos documentos en soporte papel, por ejemplo, ahí estoy viendo, me parece que son un afiche o un infograma. En papel yo puedo decir, ese afiche es para la actividad X, fue producido por la Universidad de Costa Rica para el evento tal en la fecha tal, y lo describo facilito. Cuando son documentos electrónicos, el Archivo Nacional, con ayuda de profesionales en informática y en archivística, han determinado cerca de 300 metadatos que deben de conservarse en un documento electrónico. Los metadatos son, hay algunos técnicos que nos lo dan el mismo sistema. Word, por ejemplo, nos da fecha de creación, quién lo hizo, cuándo se modificó, pero da 5 o 6. Pero tiene que darse metadatos de reservación, de técnicos, de descripción, etc. Y hay internos y externos, porque se generan bajo un fin o una función. Esto es importantísimo en cualquier documento que se vaya a producir, sea en soporte papel o sea en electrónico. El documento tiene que ser auténtico. Un documento sin firma no es auténtico. Tiene que tener firma digital o firma en papel. Cuando es un oficio, por ejemplo, un informe, una resolución, ustedes verán en el Poder Judicial que todas las resoluciones están firmadas por los diferentes jueces que emiten este tipo de documentos, o una resolución de pensiones. Eso le da la autenticidad al documento. Tiene que ser un documento legal. Por eso la Universidad de Costa Rica insiste tanto en que los documentos que los estudiantes produzcan no sean copias, que se cuiden los derechos de autor y que se cite correctamente las fuentes, porque el documento hay que darle esas dos características. Debe ser íntegro, el documento tiene que ser completo y no se puede alterar. Por eso cuando hablamos de documentos electrónicos firmados digitalmente, la firma digital es lo que le da el no repudio, que es lo que dice la ley. Y entonces si queremos alterar o modificar un documento, lo volvemos a firmar y es un nuevo documento. Y la disponibilidad significa que tiene que estar disponible para que cualquier persona lo pueda accesar en el momento en que lo requiera. Con respecto a los metadatos, este es un contexto que podemos ver. Tiene que haber una gestión de largo plazo, el contexto, la estructura, el contenido, que son datos que describen al documento y tienen que ser comprensibles y utilizables. Actualmente también se está hablando de los datos abiertos. No quiere decir que porque tengamos datos abiertos o con sistemas libres no podamos cumplir con todo lo que los documentos deben de tener, con estas 4 características que les mencioné, porque la información debe ser utilizable y reutilizable. Para eso se tiene que hacer un inventario de datos, para eso después se pueden poner tasas o precios para la reutilización de los datos. Cuando hablamos de conservación de documentos electrónicos, aquí es donde la situación se nos pone cuesta arriba. La lectura es muy amplia. Aquí solo les puse unas cuantas normas que están vigentes a la fecha, no son todas. Este tema de documento electrónico es un tema muy complejo. En Costa Rica, lamentablemente, INTECO, que es el de las normas técnicas, no tiene estas normas. Las normas solo se pueden conseguir a nivel internacional. El archivo tiene muchas porque las ha comprado a España directamente, pero sí requiere una lectura rápida, porque también en el documento electrónico debe haber integridad, legalidad y autenticidad, que es lo que le da la firma digital. Cuando hablamos de la gestión documental electrónica,
tenemos que entender que hay que tener claro qué es el record management, el record continuing y el record skip. Esto es de lectura, no me voy a centrar en esto, está en muchísima normativa, pero no es así como decir voy a hacer gestión cero papel y ya, porque necesitamos saber hacia dónde vamos. La tecnología no es la pomada para la cura de todos los problemas del país, y los documentos electrónicos no son fácilmente manipulables, son desórdenes lo que hay en el sector público costarricense en materia de documentos electrónicos. Y entonces nuestros estados, nuestros gobiernos de los últimos 3 gobiernos, incluyendo este, nos han dicho que el buen gobierno es una gestión cero papel porque hay que cuidar los árboles. No, el cero papel no es menos documentos, no es la compra masiva de tecnología que a la larga no nos va a servir, porque lo que vamos a tener son desórdenes. Hay una institución autónoma con mucho dinero en este país que pagó millones por la digitalización de sus documentos, y hoy ellos mismos dicen es un desorden, no encuentran las imágenes, no saben dónde están. Tampoco es eliminar los documentos en soporte papel, porque el depósito es muy caro, porque tengo que pagar empresas privadas, porque ya no tengo campo, porque la estantería es muy cara, porque necesito personal para facilitar, y el almacenamiento digital es el doble de caro que mantener documentos en soporte papel, y las instituciones ya se están dando cuenta de eso. Y tampoco un buen gobierno significa digitalizar por digitalizar. La digitalización es una medida de conservación preventiva, no de eliminación, no es sinónimo, y por lo tanto yo puedo digitalizar un documento que fue originalmente producido en papel, pero guardo el papel y facilito la digitalización, que prácticamente es una copia, es una reproducción. Pero hacerlo papel sí es planear, sentarse con las diferentes instancias institucionales, de la Oficina de Tecnología de Información, el encargado del Archivo Central, los asesores jurídicos, ingenieros, administradores públicos, etcétera, en las instituciones, para poder tener políticas correctas para la gestión documental, aplicación de normas y estándares nacionales e internacionales. En eso el Archivo Nacional ha estado tratando de adelantar con algunas normas, porque así se lo establece la ley. Claro, ustedes dirán, pero el documento electrónico me facilita muchas cosas. Pues sí, yo en estos momentos estoy revisando los antecedentes del INEC y apenas llevo revisado los 80s y los 90s, y me faltan todos los años 2000, me faltan cerca de 20 años de revisar, y todo está en papel. Es una cosa como así, una torre de expedientes. Si estuvieran digitales sería mucho más fácil mi trabajo, pero en estos momentos no lo es. Tengo economía de espacio visual. La economía de espacio no es económica, es visual, simplemente porque no puedo ver la estantería o el espacio físico, no quiere decir que no tenga el mismo problema. Hay rapidez en el procesamiento, por supuesto. Si yo tuviera esos expedientes digitalizados o en un sistema de información bien estructurado, pues ya lo hubiera terminado a los 40 años que estoy revisando, y no tardaría 4 semanas tratando de terminar de leer 40 años. Hay una rompebarrera en el tiempo. Ayer o antier me preguntaba a la compañera que cómo hacían para imprimir un boleto aéreo. Antes a uno le daban un boleto aéreo impreso, y si uno no llegaba al aeropuerto con el boleto aéreo, no se subía al avión, hoy se lo mandan electrónico, claro, y lo compran en China, o lo compran en Corea, o lo compran en algún lugar en Europa y te lo mandan a Costa Rica, electrónico. Claro, rompe barreras de tiempo y de espacio, pero hay que tener mucho cuidado, hay que pensar. La preservación es la suma total de los pasos que requerimos para esto, para tener los documentos íntegros, legales, disponibles, y depende mucho de los recursos. Si yo hago una preservación hoy, puede ser que tenga una mejor conservación a largo plazo, son bastante parecidas. El objetivo de la preservación es el acceso a la información. El expediente digital es bastante interesante.
Ya con eso la caja va avanzando un poco más, no nos ha hecho mucho caso, pero bueno, eso es otro tema. Pero hoy una persona que está inscrito en Desamparados y está en Puriscal, por ejemplo, llega al EVAIS o al CAIS de Puriscal y ya sabe cuál medicamento es el que no puede inyectar, está en su expediente digital. Eso es una cosa maravillosa. Ojalá todo funcionara de esa manera, pero sin eliminar los expedientes que todavía existen, que son los viejitos, y que además, al tener una muy buena conservación, estamos garantizando el derecho constitucional de acceso libre a la información. Hay instituciones y personas expertas a nivel internacional que nos dicen que por qué nosotros le damos acceso a los protocolos notariales. Los protocolos son públicos, porque en muchos países no existe este artículo constitucional y por eso requieren las leyes de acceso. Nosotros no tenemos ley de acceso. Muchos juristas dicen es importante, es necesaria, otros dicen no, porque en el artículo de la Constitución ya nos da el acceso a la información libre y que más bien con una ley de acceso nos van a restringir el acceso. Eso es el pensamiento de algunos, inclusive de don Gilbert Armijo, que fue presidente de la Sala Constitucional. En el caso de la ley 7102 también dice que de 20 a 30 años los documentos van a permanecer con el secreto de Estado, después de eso son abiertos. Lo que pasa es que en este país todavía no hay documentos que hayan sido declarados secreto de Estado como tal, y para que eso se dé, un tribunal tiene que declararlo. Por lo tanto, los documentos que por lo menos se conservan en el Archivo Nacional son totalmente públicos, excepto aquellos que tienen alguna restricción por ley, pero restricción, no secreto de Estado. Restricción, hablamos de censos, hablamos de expedientes clínicos, hablamos de expedientes judiciales. La conservación de documentos electrónicos también implica conservar todos los metadatos, estos 300 que les decía, son muchos de ellos estamos tratando de que se generen en forma automática. Hay una responsabilidad compartida, no es tan fácil. Hemos visto, la Universidad de Costa Rica ha traído a varios especialistas, específicamente de la Facultad de Ciencias Sociales, ha traído a un especialista que se llama Jordi Serra, es un catalán, y con él hemos visto cómo una imagen en JPG, a lo largo del tiempo, de estarla abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, se van perdiendo, porque en el electrónico también ocurre degradación, también ocurre pérdida de información. Entonces pedimos un formato muy alto y los informáticos viven peleando con nosotros por eso mismo, porque necesitamos que el documento sea legible y que pueda ser accesado en el futuro. Por eso es que hay responsabilidad compartida. Hay que hacer manuales, políticas, normativa interna. El Archivo Nacional tiene una alta responsabilidad en esto. Estamos trabajando de la mano con el MISID para poder implementar cosas en el país, y por supuesto la creación, organización, conservación y utilización de todos los datos electrónicos. La preservación también implica tener 2 lugares donde preservar la documentación electrónica, pero esos 2 lugares no quiere decir que uno sea en Costa Rica y otro en China. Quiere decir que yo tengo que tener un servidor en mis oficinas, por decir un ejemplo, y uno espejo, pero que tiene que estar siempre dentro del territorio nacional, a una distancia larguita. Tampoco es que yo voy a tener el del Archivo Nacional y la copia la tengo en el Registro Nacional, y ante un desastre natural en la misma zona, dicen, nos desaparecieron las 2. No, la idea es que estén, digamos, una en el Archivo Nacional y otra en Huatuso, por ejemplo, en el ICE, o sea, lejano, pero tampoco en China. La temperatura, cuando estamos hablando de documentos electrónicos, aquí se nos viene al piso todo el tema de la temperatura. Los documentos tienen que estar más o menos a esa temperatura. Son como casas de pingüinos, hay que entrar con abrigos y de todo, porque la humedad de nosotros y la temperatura es elevada. Para estos tiene que ser menor. Y tiene que haber una constante migración de soportes. Cuando hablamos de migración de soportes es pasar de lo que es, digamos, un disco compacto a un repositorio digital seguro. No puede ser repositorios en la nube tampoco.
¿Qué es necesario? Planeación, valoración y producción. Tenemos que analizar muy bien la arquitectura de información empresarial. Eso significa sentarse con los informáticos a determinar requisitos que los sistemas de información van a tener, y esos requisitos incluyen también los plazos de vigencia de los documentos. Hay que identificar y clasificar. Cuando hablamos de clasificación hay que saber dónde vamos a guardar los documentos. Tiene que haber una normalización. Yo no puedo ponerle a una carta dirigida al presidente de la República y luego le pone oficio número 2532-2008 y es el mismo oficio. No, eso hay que normalizarlo y hay que clasificarlo. No podemos guardar los documentos donde se nos ocurra. Por eso es importante que el encargado del archivo central participe de estos cuadros de clasificación. Y la estandarización de formatos y estructura de los documentos, la gestión y trámite, cómo se van a poner a disposición del ciudadano, del usuario, y cómo van a estar organizados, cómo van a estar preservados en su integridad y su inalterabilidad, y la disposición de transferencias. Esto quiere decir cómo se van a transferir de un estado a otro. Puede ser de un archivo de gestión de las instituciones al archivo central y del archivo central al archivo nacional. ¿Y qué hacemos cuando la institución no puede garantizar nada de esto? Bueno, debemos esperar. Lamentablemente, cuando yo digo esto, muchos me dicen, yo veo la cara que me hacen y los ojos, porque la tecnología va más adelante que nosotros. Sí, pero es mejor esperar. El desorden que hay en el Estado costarricense en estos momentos en documentos electrónicos es inmanejable. Y a cada rato nos llegan información de que un consejo, por ejemplo, o una adscrita, por errores en los sistemas, porque fallaban, perdieron toda la información y solo en ese soporte estaba. Y qué pena, el responsable es el jerarca. Ante una emergencia, en estos momentos que hay zonas de emergencia que se están inundando, y tenemos casos así, donde el IMAS y el PANI, por el huracán Otto y por la tormenta Nate, perdieron los documentos fundamentales para el negocio del PANI y del IMAS: expedientes de menores de edad y expedientes de beneficiarios. No tenían, cuando hablo de pérdida total de esos documentos, es en Upala y en la zona sur y Mimosa, que fueron los que más se vieron con problemas. Hoy, si esos niños tienen problemas en Upala, no hay manera de proteger sus derechos. Beneficiarios en la zona sur, no se sabe qué se les dio, o no se sabe a quién se le daba beneficio. Los expedientes se perdieron, muchos en papel, otros porque estaban electrónicamente y no estaban protegidos de ninguna manera. Entonces, primero hay que hacer un momento de camino, pensar muy bien qué va a ser la estrategia, determinar cuáles son sus documentos fundamentales para la continuidad del negocio. Por ejemplo, en el PANI es impensable que no hayan cuidado los expedientes de menores de edad, pero impensable. El responsable es el jerarca. ¿Qué fue el jerarca en el pasado? Bueno, el jerarca, al fin y al cabo, eso es lo que dice la ley de control interno. ¿Por qué? Porque nos encontramos con usuarios insatisfechos, demandas costosas para el Estado, pero seriamente costosas. La Caja, hace unos meses recibimos al auditor interno de la Caja y él hablaba de millones que la Caja tiene que tener disponibles para pérdida de juicios por una mala gestión de documentos, y así ocurre en muchas de nuestras instituciones. Y lo que vengo diciéndoles desde hace mucho rato, tenemos basureros electrónicos porque no sabemos ni qué es lo que hay. Retos para el archivista y nosotros, porque también cualquiera que trabaje en la administración pública tiene una responsabilidad altísima en la gestión de documentos. Pues tenemos que aprender cómo hacer una muy buena gestión documental electrónica. Sabemos, por lo menos en el Archivo Nacional, que hay gran cantidad de normas internacionales
Nosotros a nivel de departamento lo que hacemos son tertulias para poder ir conociendo cada una de las normas y al menos tener una idea. Que hay interacción de conceptos, especialidades y o profesiones, es valiosísimo hablar con diferentes profesiones cuando trabajamos en gestión de documentos electrónicos. Les digo, abogados. La semana pasada tuvimos una reunión con un arquitecto de la Municipalidad de Santana, valiosísimo la información que nos daba. Con periodistas es también valioso escucharlos a ellos y ver en qué formato producen. Con informáticos ni qué decir, con ingenieros industriales, etcétera. O sea, todas las profesiones son extremadamente valiosas en esto. ¿Y por qué es valioso hacer un alto y no seguir adelante con una gestión electrónica inadecuada? Por esto. Ven el de allá que dice, confirma que el contrato de retiro se extravió del MOB. Ese contrato de retiro no existe. Lo tiene Riteve. Riteve alega que ellos tienen un documento original que es un contrato, pero el Estado no lo tiene. Muchas veces han llegado al Archivo Nacional a pedirnos el contrato de Riteve, nunca fue ingresado al Archivo Nacional. Entonces el Estado no tiene cómo responder a eso. La trocha, caso sonado, no hay planos, no existen planos. Estadio Nacional, los planos que existían del Estadio Nacional son unos y lo que terminó construyéndose es otra cosa, mucho más pequeño. Lo más reciente, el centro de conferencias que está en carretera a Herradura, cerca de Herradura, un desastre. No tiene permiso de construcción, pero ahí está el edificio. No hay planos, pero ahí está el edificio. Cuando empiecen a buscar, porque hay una alta corrupción en estos edificios, no van a encontrar datos y el Estado pierde. El Estado siempre pierde por mala gestión documental. Ven lo de las visas otorgadas a chinos. En el Ministerio de Hacienda es una cosa increíble la cantidad de expedientes que se pierden, pero increíble. Estas son cosas que espero que no tengan que trabajar ahí, pero eso es lo que nos topamos cada vez que vamos a hacer una inspección. Hubo una institución que tenía documentos donde estaba una avioneta y la avioneta se la empezaron a llevar a pedazos. Si se llevaron un pedazo de la avioneta, ¿qué pudo haber sucedido con los documentos? Terrible, ¿verdad? Esta es otra. Así custodian los documentos las instituciones de este país. Mucha negligencia. Hay una institución que así, sin ninguna mentira, nos mandó fotos y nos dijo, todos los documentos los tiramos en un parqueo, eran documentos contables, porque no sirven, porque no los queremos, porque llevaron agua y llevaron sol. Eso se llama eliminación pasiva y es penado en la ley. Esto es eliminación pasiva. La gente que va a hacer estas inspecciones tienen que ir con gabacha, con guantes, con mascarillas, porque hay ratas, se encuentran ratas disecadas, se encuentran helechos creciendo en los documentos, se encuentran hongos creciendo en los documentos, se encuentran muchos bichitos creciendo y viviendo en los documentos. La polilla es el menos de ellos, es uno cuando mucho calor, pero hay cualquier cantidad de problemas ahí, además de la falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia, que a muchos de nuestros jerarcas les sirve que las cosas estén así. Y si no hacemos una eliminación de documentos en forma electrónica, vamos a tener lo mismo, pero electrónico, exactamente lo mismo. Muy rápido, existe la ley 7202, es una ley pequeña, son del 90, en realidad nos dice que debe haber encargados de archivos centrales, nos dice quién es el jerarca del rector, etcétera. Tenemos dos regulaciones, que es el RUSAN, que es el reglamento de servicios del Archivo Nacional, y el reglamento ejecutivo que empezó a regir a partir del año pasado, pero fue un trabajo de más o menos 3 años tratando de hacer un reglamento nuevo que se ajustara un poco más a la realidad nacional. Y ese reglamento pues tiene cosas muy interesantes
que es proteger el patrimonio documental del país, conforme a lo que establece la legislación nacional, que en todas las instituciones debe haber un archivo central, y que los encargados del archivo central son los rectores del sistema institucional de archivos. En el caso de la Universidad de Costa Rica es el AUROL. ¿Qué pasa cuando no se sigue el trámite, ya se me volvió loco, de ley? Pues podemos tener destrucción de documentos que impiden tomar decisiones, podemos tener procesos administrativos o penales, podemos ver a ciudadanos afectados que pueden interponer recursos o demandas, que el objetivo final de los documentos es servir como fuente de información rápida, efectiva y oportuna, que todos los ciudadanos tenemos derecho a solicitar información y que se nos cumpla en el tiempo. Eso se llama transparencia activa y pasiva. Que el ciudadano debemos de cuidar aquellos datos sensibles, y para eso hay legislación en este momento, y la Constitución también protege la intimidad. Y esta semana, leyendo los documentos del INEC, me di cuenta de que también los difuntos tienen derecho a que se les protejan sus datos personales. Se debe llevar un control, eso sí, de los usuarios que piden la información, y ser muy cuidadosos con los documentos que facilitamos. Los documentos se pueden perder, la gente se los puede llevar. En el archivo notarial tenemos historias de historias. Hubo un notario que, con tal de que no lo vieran, no lo metieran en un problema, que no le secuestraran el protocolo, empezó un día, se sentó 2 horas, 3 horas, y empezó con la uña a tratar de eliminar, de ver cómo rompía el protocolo para eliminar su firma. Con tan mala suerte de que la jefe del departamento se dio cuenta, llegó y le dijo: usted tiene que estar aquí, ¿qué está haciendo con ese documento original? El notario arrancó el pedazo, yo lo llevaba bastante corroído, arrancó el pedazo y se lo tragó. O sea, ese nivel. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de los documentos que vamos a producir y que están a nuestra custodia. Eso también nos lo dice la Ley de Administración Pública. Con los notarios públicos es una cosa interesante. El notario llega y entrega su protocolo, y todavía hace unos años atrás, unos 5 años atrás, se microfilmaba. Hoy se dura minutos y ya está digitalizado. Entonces tenemos el documento digitalizado con el que se puede probar, y evidentemente, como el archivo tiene la facultad de denunciar, se denuncia al notario y la dirección de notariado lo sanciona en automático. Es curiosísimo. Justo Orozco, cuando era diputado y él es todavía abogado, no ha terminado de llegar al Archivo Nacional cuando ya la prensa está esperando afuera del Archivo Nacional, porque su protocolo es un protocolo importante de revisar en la función pública, y es cuestionado. Y así con muchos notarios del país que ya se sabe quiénes son, entonces ya esos protocolos se custodian con mucho más reserva, porque se sabe que en cualquier momento llegan a secuestrarlos. Dentro de las funciones que se establecen, lo que les decía al principio, son prácticamente los mismos procesos archivísticos. El tema de las transferencias y las donaciones están muy bien normados en estos momentos, que no estaban normados así en el anterior. Las medidas de conservación, hay medidas de conservación para documentos en soporte papel y para documentos en soporte electrónico, que no tenía el reglamento anterior. Y existe, como bien les dije al inicio, una gran legislación con esa. Uno de los más importantes para nosotros es la Ley de Control Interno. La Ley de Control Interno y las normas de control interno establecen que los auditores tienen que auditar todo lo que está relacionado con sistemas de información. Y hay un error garrafal: se cree que los sistemas de información son los electrónicos. No, los sistemas de información también son manuales, que fueron los primeros. Entonces esos también son objeto de análisis y de fiscalización. Los auditores cada vez los están entendiendo más, entonces ya tenemos un contrato o un convenio con la Contraloría, y este año logramos capacitar a 50 auditores del sector público. Eso es un éxito para nosotros y para el sector público, porque los auditores están entendiendo que tienen que entender y que tienen que fiscalizar los documentos, la gestión de documentos. La ley de protección al ciudadano
del exceso de requisitos y trámites administrativos, la Ley General de Control Interno, ahí están 2 artículos, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, que en su artículo 6 estableció una obligación al Archivo Nacional de emitir directrices y normativas relacionadas con los documentos electrónicos, y que también dice cómo son los documentos digitales o firmados digitalmente para que sean legales y auténticos. Y hay elementos esenciales en nuestra legislación, en toda la legislación que se puede analizar. Es enorme la legislación que hay en este país relacionada con documentos. Entonces, bueno, la creación del sistema, el órgano rector, la definición de diversos aspectos, los tipos o clases de documentos que también nos encontramos en normativas como la Ley de Administración Pública o el Código Civil, la Ley de Contratación Administrativa tiene también muchos tipos de documentos, la Ley Financiera, o sea, toda la legislación que tiene este país tiene tipos documentales definidos muy claramente. La regulación, otros elementos que son parte del sistema, pero que hoy no existen. Antes había una asociación de archivistas, hoy no hay. Se están tratando de crear un colegio de profesionales, eso está en la Asamblea Legislativa, y en estos momentos de crisis fiscal dudo mucho que eso vaya a salir bien. Costa Rica pertenece a 2 instancias internacionales, una es la Asociación Latinoamericana de Archivos, donde está desde Portugal y España y toda América, excepto Estados Unidos, Perú y Canadá. De México para abajo, todos los archivos pertenecemos a la Asociación Latinoamericana de Archivos, y existe el Consejo Internacional de Archivos, que es el máximo órgano a nivel internacional que emite normas, que emite directrices, que emite ciertas regulaciones en materia archivística, y también, como muchos organismos internacionales, está dividido por regiones. Entonces hay los archivos angloparlantes, por ejemplo, ellos se creen únicos. Están los archivos francoparlantes, que todo lo que habla francés, que también esos van bastante adelantados. Están todo lo que es Iberoamérica, que ahí entra Brasil, Portugal, España, Italia, en algunos casos. Están todos los archivos, todo lo que es la parte oriental, el Asia, y todo lo que es África. Los de África son los archivos que más lento van y donde hay mucha más apoyo a nivel general. Y por supuesto que hay una capacitación y una formación constante, no solo de la Universidad de Costa Rica, sino también de parte del Archivo Nacional. Y aquí los digo. La presentación es mucho más larga, pero la quise cortar ahí. La presentación, ellas la tienen, van a encontrar en esa presentación, cuando ellas espero que se las remita, mucha más legislación, que es mucho más densa, porque va artículo por artículo de lo que nosotros analizamos. De verdad, en el Archivo Nacional estamos convencidos de que la administración, de que la archivística y todo lo que es la gestión de documentos es transversal, y que tristemente, muy mi criterio personal, está en las facultades de Ciencias Sociales cuando no debería estar ahí, debería estar más del lado de las ciencias económicas, más de este lado. Pero bueno, así lo ha determinado la universidad de los años 70, pero sí es importante que sepan que en la profesión que ustedes han elegido les toca analizar mucha legislación, mucha. Es serio. En la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, en el proyecto de ley que estamos trabajando, estamos incorporando la figura del administrador público. Y esto es porque creemos que es la persona que debe de tener el conocimiento de la función del Estado, de cómo funciona el Estado costarricense, de cómo funciona la gestión pública en un país, en este caso Costa Rica, y esperemos que este proyecto de ley, una vez que pase todo este rollo fiscal, pueda tener alguna hoja en la Asamblea Legislativa, porque sí estamos convencidos de que debe dársele una importancia mucho más que la que hace años se tenía y la que hoy todavía tiene. El Archivo Nacional también está trabajando en una política nacional
para la gestión y la conservación de documentos, en donde todos estos temas son importantes, y más aún la gestión electrónica, que es con la que ustedes hoy se están enfrentando, y también, de una manera un poquito diferente. Ustedes creo que son mucho más rápidos y más veloces con el uso, por ejemplo, de un celular, que lo que puedo hacer yo en estos momentos, con las redes sociales, y ver cómo sacan esa información valiosa e importante que está ahí. Nosotros todavía vamos un poquito atrasados en materia de cómo conservar eso en el Archivo Nacional, porque para el Archivo Nacional es una responsabilidad muy alta tener documentos para toda la vida. Como les decía, el documento más antiguo que tenemos es de 1539, y ahí está la Constitución Política, ahí está el Pacto de Concordia, ahí está el Acta de los Nublados del Día, está el Acta de Independencia, están documentos valiosísimos que han sido declarados patrimonio no solamente del país, sino patrimonio de la humanidad, como es la abolición del ejército, como es los documentos de la Corte Centroamericana de Justicia, que es el inicio de la Corte Internacional, que hoy se ubica en La Haya. Entonces, de verdad, mi más sincero agradecimiento a Lorena y a Joana, y a ustedes por la atención. Estoy a su disposición para consultas, anécdotas, comentarios, lo que ustedes bien lo vean. Muchas gracias a Ivania, y bueno, yo creo que no sé si tenemos preguntas. Ivania comentó algo, dijo que el responsable, en caso de que haya negligencia en la custodia de documentos, el responsable es el superior, que sería, por ejemplo, en este caso de la oficina de Upala, digamos, pensemos en que se extraviaron todos los documentos de la Dirección General de Migración, o qué sé yo, en Upala. ¿Quién sería el responsable en ese caso? No todos, solo uno, dos. ¿El jerarca a cargo de qué? ¿Quién? El director de la oficina local de la Oficina de Migración de Upala. La Dirección General de Migración es Extranjería. Oficina local de Upala. ¿Perdón? ¿Pero quién? Esa pregunta es muy importante. Cuando se plantea una denuncia, el Poder Judicial va a preguntar: denme un nombre. Legal. El encargado legal es un abogado. Exacto, bueno, la verdad que aquí estamos aplicando conocimientos, un órgano desconcentrado. Entonces, ¿qué pasa con la autoridad? La autoridad no se delega. Entonces, el IN, por ejemplo, y vos, que son estudiantes de primer ingreso, no saben eso, pero aquí tenemos una mezcla de estudiantes de primero y segundo año, y entonces vean la relevancia de lo que estamos hablando. Aquí hay implicaciones de responsabilidad muy serias, y le corresponde al director general de Migración y Extranjería ser el responsable de eso. Entonces, llegar y sentarse en un puesto de este tipo no es nada más llegar y sentarse, no es solamente hacerse responsable por lo que le corresponde firmar, le corresponde
estar al tanto de todo lo que está pasando, incluso a ese nivel, y a lo mejor nunca va a Opal, a lo mejor no tiene conocimiento. ¿Sí? ¿Qué repercusión? Bueno, me gustaría saber qué repercusiones tendría en este caso el director general legalmente, ¿verdad? Porque de pronto, incluso si uno viene asumiendo el puesto o el cargo y uno no sabe que hay perdón por la expresión, pero un cucarachero allá en tal lugar de documentos, entonces si hay tal vez un tiempo prudencial o algo así para también que las responsabilidades se sienten sobre uno, y cuáles serían las repercusiones legales. Cuando un puesto es político, como los ministros, viceministros, directores generales, asumen la representación judicial y extrajudicial de sus instituciones. Por lo tanto, son totalmente responsables de todo, conozcan o no conozcan. Lo ideal es que conozcan cuál es la situación de su institución, pero lamentablemente llegan sin saber, porque llegan con el puesto político, tristemente. Pero sí deberían al menos leer la ley de la institución a la que van. Por ejemplo, el Archivo Nacional, esta semana entró un director nuevo. Nosotros tuvimos una directora por años, tuvo como 35 años de ser directora del Archivo Nacional y se pensionó en mayo. Tuvimos 5 meses sin director. Hoy, esta semana, precisamente el martes, entró un muchacho que se llama Alexander Barquero, que viene del MISIC, es un muchacho joven, muy inteligente, pero tiene que tener claridad de que cualquier demanda que se interponga en la Dirección General de la Archivo Nacional es contra él, aunque la acción haya sucedido en la gestión de la señora anterior. Él es el responsable. Que ella no da cuenta, sí, pero tiene que tener mucho cuidado de lo que firma. No se vale como decía Oscar Arias o decían algunos otros presidentes, expresidentes de la República, es que no sé qué fue lo que firmé. No. Así no funciona el Poder Judicial. Entonces, ¿a qué se exponen? A denuncias administrativas y a denuncias penales. Por eso no es extraño ver que, aunque esté bien o esté mal, eso dependerá de cómo se vea a nivel legal, que la misma Asamblea Legislativa llame a cuentas a exfuncionarios. Por temas de Contraloría, un funcionario público, después de que ha terminado su función, todavía le queda una responsabilidad de 4 años más. Así es sencillo. Y por eso es que al funcionario público nos pueden sancionar o no ejercer cargos públicos por X cantidad de años. Entonces, mi papá, que trabajó muchos años en el ICE, ya hoy está pensionado, trabajó como 40 años o más en el ICE, él dice que el ser funcionario público hoy es más riesgoso que ser un empleado privado. Y tiene razón. Hoy hay más legislación que hace 20 o 30 años. Yo trabajé en el ICE hace bastantes años. Y en el ICE, cuando trabajé, todo era muy lindo. Había una identidad con la institución, había confianza, había una serie de cosas que hoy no se dan. Hoy tenemos que cumplir con mucho más rigurosidad lo que la ley nos dice, que el funcionario público solo puede hacer lo que está expresamente en la ley, no puede ir más allá. Entonces sí, es responsable, tiene que leer. Y un elemento importantísimo, hoy ustedes están aquí sentados y no se imaginan qué curso va a tener su carrera. Gustavo Viales fue alumno mío, el diputado de Liberación Nacional, el ministro de Trabajo también fue alumno mío. Y no he ido a investigar. Gustavo sí tenía como ese gusanillo y sí la parte política y se movió, pero yo creo que el ministro de Trabajo a lo mejor se la encontró en el camino. No sé a Joana, pero a mí, por ejemplo, en algún momento me han dicho, mira, ¿quieres venir a ayudarnos a trabajar? Una vez me llevaron a Lima, otra vez me llevaron al PAN, por ejemplo. Y uno tiene que pensarlo muy bien, ¿verdad? Todos nosotros aquí estamos estudiando y la mayoría en nuestra carrera, que es administración pública, decimos, bueno, queremos trabajar para tener un puesto en la administración pública y bueno, con gran orgullo queremos que llegar a un puesto de archivista, por ejemplo, o a un puesto de oficinista, un puesto profesional muy básico, igualmente tiene implicaciones.
porque el hecho de que haya implicaciones para el máximo jerarca no implica que nosotros nos salvamos de toda la responsabilidad tampoco. Entonces eso es muy importante. La gestión documental, no queremos presentarla como wow, ojo, tengan miedo, algo va a pasar, asústense, no, ojo, es de muchísimo cuidado. Vieron ustedes las fotografías, más que reveladoras, para mí dicen todo, y efectivamente quienes hemos trabajado en tarde y temprano hemos visto los documentos así, y muchas veces vemos como una persona abre 20 huecos a un documento, como los perforan y les ponen de todo tipo de cosas y el documento se pierde. Incluso yo tenía una pregunta para Ivania y me gustaría sinceramente que haya preguntas de ustedes, porque estamos aquí aprovechando, es un privilegio tener a Ivania, vean el conocimiento que ella tiene, el expertise que ha desarrollado, porque ha ocupado puestos en la función pública y puestos a este nivel. Y aunque ella no mencionaba ahora algo que dice que hay que el negocio del pan, que sabemos que no hay ningún negocio ahí, ¿verdad? Pero es una forma de decir las cosas, vean que es la naturaleza de las organizaciones. Entonces, la pregunta que le iba a hacer a Ivania es cómo, por ejemplo, el tema de la gestión documental digital, ¿verdad? La firma digital de los documentos, ahora que, porque antes se hablaba, en una época se hablaba del microfilm, entonces antes los documentos se desaparecían, ¿verdad? Porque nada más habían sido digitalizados y se conservaban en un servidor, ¿verdad? Aquí y otro en la China o otro en no sé dónde, y eso era válido. Hoy parece que no. Pero lo otro que a mí me preocupa también es el tema de los papeles que usamos. Yo no sé si ustedes han visto, a mí me dan una factura y a la semana ya no se ve lo que dice ahí. Entonces, si sabes algo de eso, me gustaría que nos contaras. La factura, primero que todo, es un documento legal. Es responsabilidad de nosotros como prueba mantenerla. Digamos, yo lo que hago, cuando me dan esas facturitas que se borran, yo al menos, por ordenada que soy y de toda mi vida, le saco la fotocopia o la registro con el código, la fecha, el monto, algún registrito. Pero los contadores privados principalmente, que son los que llevan las contabilidades de las empresas y de las instituciones, sí guardan ese tipo de documento, lo fotocopian, y todavía con la factura en soporte papel, los contadores lo que hacían era que agarraban hojas normales, pueden ser hojas de reciclaje, y las pegaban facturita por facturita para poder llevar a hacer la contabilidad mensual. Hoy se les está haciendo un mundo con la factura electrónica, pero vean, es un mundo. Las empresas privadas están capturando a los archivistas porque no saben qué hacer con eso. Porque, y no es que el contador privado vaya a desaparecer, no, tampoco. El contador privado siempre sigue necesitando, seguimos necesitando de esa figura, tanto en la función pública como en la función privada, pero hoy es un desorden. Las empresas no saben dónde guardarlas ni cómo guardarlas, entonces necesitan la asesoría y nos llegan cualquier cantidad de consultas, porque el Ministerio de Hacienda de buenas a primeras dijo vamos con factura electrónica y no le pidió opinión a nadie, entonces la gente no sabe qué hacer con eso, y hay mucha gente que está teniendo problemas con este tipo de facturación porque no llegan las facturas. Yo, por ejemplo, hace unos meses tenía una contractura muy fuerte, fui donde una fisioterapeuta, tuve que ir 3 veces, 3 semanas seguidas, y de las 3 veces solo una vez me pudo emitir la factura electrónica, las otras 2 veces no me pudo emitir nada. Entonces, ¿cómo yo justifico eso? Bueno, buscaré la medida, yo como ciudadana, ¿verdad? Con todo lo pago con tarjeta, entonces ahí están mis estados de cuenta. La ley establece, una de las tantas leyes de este país, que los documentos contables deben de custodiarse como mínimo 10 años. Eso implica que en el sector público las facturas deben guardarse mínimo 10 años. Mínimo. Si son contrataciones, si son facturas de contratos millonarios, como por ejemplo la contratación que quiere hacer la Universidad Nacional de la Plaza de la Diversidad, si eso se llega a adjudicar
tienen que guardar esas facturas dentro del expediente de contratación administrativa, y por la cantidad de millones que se van a gastar, ese expediente de contratación administrativa tiene un valor científico y cultural, o sea, pasará al Archivo Nacional. Entonces, ahí es donde al funcionario de las instituciones les da miedo, y entonces quiere evadir de alguna manera los procesos, y por eso el Estado insiste en ir cerrando los caminos y, por ejemplo, proteger la plataforma SICOP. ¿Okay? Aunque ustedes no lo creen, cuando el Banco Anglo cerró, eso fue en los años como el 95, nosotros recibimos toneladas de microfilms. ¿Qué microfilmaban? Los cheques. Hoy los cheques ya dejaron de existir, por eso el Archivo Nacional tiene un ingreso que es el impuesto a las chequeras que se dejaron de usar, es muy poco lo que ya se usa, pero se microfilmaban. Y el microfilm tiene una vigencia comprobada de más de 150 años, no así la digitalización, es mucho menos. ¿Sí o no, Lorena? Más o menos. Más o menos. Vean que son pequeños cambios que a veces, ¿verdad? O quijotadas, que a veces se incorporan cambios y que no medimos las repercusiones de eso, ¿verdad? Hola, una pregunta. Si a uno le toca como adoptar algún tipo de cargo público, y en ese caso, como estaba mencionando la profe, las facturas de hoy en día, como todavía las electrónicas no están funcionando al 100, la tinta de esas se diluye, entonces las facturas se digitan en algún otro lugar o simplemente se archivan esperando a que no se vaya a borrar la tinta en algún momento. Se digitan en los sistemas contables. Entonces, los sistemas de información contables son sistemas transaccionales, tienen datos, y con esos datos que se ingresan, se les ingresa el número de factura, el monto, el proveedor, etc. Con eso los contadores hacen los asientos de diario, los asientos mayores, y de ahí salen los estados financieros mensuales. Entonces sí, en algún lado queda registrado por lo menos un registro, aunque la tinta se borre. Lo que se hace es que se le saca fotocopia normalmente a esas pequeñas facturas que se borran. Viendo la evidencia de las fotografías de lo que son expedientes que están en el lugar de olvido y en lugar de castigo, ¿qué pretende, o sea, cuál es la propuesta en ese caso, en consideración a esas fotografías? ¿Qué pueden hacer? Digamos, en ese caso, la entidad a cargo de esos archivos, porque eso es un basurero, pero son archivos, en fin. O sea, ¿cuál es la propuesta, digamos, qué podrían resolver en un caso así? Nosotros nos especializamos en lo que la ley dice que son inspecciones. Yo prefiero darle un nombre más pomposo y llamarlo auditoría archivística o fiscalización. Nosotros emitimos informes muy serios, pero muy serios. El personal que yo tengo a cargo va y visita la institución, se encuentra con esa situación, emite un informe, se reúne con el encargado del archivo central, con el jerarca si lo logra capturar, con el encargado de tecnología de información, por lo mismo que les decía, los sistemas transaccionales, con el auditor interno, y con cada uno de ellos se levanta una minuta. Cuando se termina la instrucción, se le manda al jerarca y le decimos: señor o señora, ministro, ministra, presidente ejecutivo, gerente, etcétera, queremos una cita para mostrarle los resultados de la inspección. Y nos vamos y los vemos. Muchas veces terminan enojados con nosotros, pero bueno, también en la función pública no queremos a los auditores. O sea, esa es la realidad, son los que menos queremos que lleguen a nuestras oficinas. En este caso es lo mismo con nosotros. ¿Qué pasa si no cumplen? Si nosotros determinamos en la inspección en sitio que ese desorden, esa cosa terrible que encontramos, son documentos
que tienen valor científico y cultural, que son patrimoniales en el Estado, se denuncian automáticamente en el Ministerio Público, porque hay eliminación pasiva. Si lo que hay es un incumplimiento, porque tal vez no es que estén tan graves, sino lo que están es en desorden, porque nos encontramos cajas por ahí y cajas por allá, le damos un tiempo prudencial. Le decimos, tenemos un plan de trabajo. Con el plan de trabajo vamos monitoreando que la institución vaya acatando disposiciones de índole legal y técnicas, y al año o 2 años volvemos a ir. Hay casos clínicos, y así los conocemos, que ya le dijimos, muchas de ellas municipalidades, que ya le dijimos, bien, ¿saben qué? Ya con ustedes hemos ido 10 años y no entienden. A partir de ya están solos. El Archivo Nacional no vuelve a poner un pie ahí y lo estamos cumpliendo. Como ya el dinámica se da cuenta de que no vamos a ir, de que ya no le vamos a solapar su ineficiencia, entonces sí nos llaman y lo mandan directo a la Junta. Queremos una asesoría, queremos una inspección, queremos una capacitación, y de una vez le decimos no, ya usted tiene un cierre técnico, usted es responsable ante el Estado y ante el ciudadano. Ya no. Ven, es que hay una municipalidad en la parte del Pacífico donde así, sinceramente, el encargado del Archivo Central le caía una gota en el escritorio y ni siquiera movió el escritorio. Prefería que todos los documentos se le mojaran. O sea, no. Y así hay otra institución también del Pacífico, otra municipalidad, donde se robaban el dinero para construir el Archivo Central. Entonces yo le dije, no, ya no más. Y así con muchas instituciones que se han inundado y que el Ministerio Público ha cerrado el caso. Y sí, fue una inundación, fue una causa fortuita, pero tal vez la institución hizo algo y mejoró y cambió el archivo. Perfecto. El jerarca que está un poquito consciente quiere mantener su nombre limpio, hace algo, se los puedo asegurar. Igual el auditor, si el auditor entiende qué es lo que está pasando, el auditor es amigo, y así lo consideramos en el Archivo Nacional. El auditor interno son nuestros aliados estratégicos en las instituciones, y hemos visto mejorías, como el Banco Costa Rica, o como en el banco, o como en la Caja Costarricense de Seguro Social, donde han habido mejorías, y entonces tienen menos denuncias, tienen mayor acceso. Yo quiero contarles que en la Escuela de Administración Pública, por iniciativa, porque tenemos, bendito Dios, a Diego Salazar, que es un compañero que nos ayuda un montón en la parte informática, todos los documentos se escanean, se registran y hay una gestión documental. En la universidad ha habido esfuerzos, ha habido plataformas para ello, pero la que él tiene es súper eficiente, y nosotros tenemos desde hace tiempo, y con las actividades que hacemos, carbono neutro, ¿verdad?, la Comisión Ambiental y todo lo demás, nosotros actualmente casi que todos los documentos los tenemos en versión digital, y hay repositorios para cada comisión, para cada instancia de las asambleas de escuelas y demás, todo eso está ahí registrado. Entonces vean que hay posibilidades de hacer, y no se requiere incluso un montón de esfuerzos, y al contrario, hoy los recursos que antes se usaban para comprar esas cantidades de resmas, de papel, para darles a todos ustedes el programa, todos los ciclos lectivos, y además otras instrucciones, otros ejercicios y demás, todo eso hoy está en el campus de mediación virtual, en una plataforma en Google, en Moodle, donde está toda la información. Entonces vean que sí se pueden hacer estrategias. Pero Ivania nos dijo algo muy importante: hay documentos que se tienen que conservar por 5 años, otros por 10, y muchos por toda la vida. Entonces, ¿cuál es el panorama que podemos imaginar? O sea, ¿dónde vamos a almacenar todo eso, verdad? ¿Cómo lo vamos a almacenar? ¿Qué costo tiene? O sea, si nosotros escuchamos por ahí desde un escritorio X en función pública, mira, es que quieren invertir tantos millones en construir archivos, ¿qué diríamos nosotros? Si no conocemos eso, probablemente diríamos que barbaridad, parece la plaza de la iglesia. Moya. Sí, entonces exactamente.
o como la soda del mango, ¿sí? Entonces vean qué importante que es saber el por qué y el para qué y qué lógica tiene. Yo también no me imagino de qué dimensiones tendrá que ser el Archivo Nacional dentro de 100 años, ¿verdad? No sé si vamos a evolucionar a otra estrategia, pero vean que también esto involucra inversión de recursos, involucra mucha gestión, mucho orden y también previsión. ¿Por qué? Porque pueden haber este tipo de catástrofes como las que ya mencionaron, ¿verdad? Que pueden darse. Preguntas, por favor. 2 preguntas más. Usted que trabaja en bomberos. Ajá, cuéntenos, ¿qué le preocupa a usted? Puede ser a nivel personal, los documentos que ustedes tengan. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel. Usted hablaba de muchas instituciones que invierten mucho dinero para tener la tecnología, para poder registrar todos los documentos y demás, pero que es un completo desorden. Pero decía también que su trabajo específicamente sería mucho más sencillo si tuvieran mucha de esa tecnología. Entonces, ¿cuál cree que es el vacío o la falencia que existe en las instituciones públicas de tener el recurso pero no saber manejarlo? Si está en el funcionario o si está en un tema de cómo se ve el tema, la importancia que se le da y qué pasos se deberían de tomar o deberíamos de tomar como futuros administradores públicos para que no nos pase teniendo las herramientas. Es una moda en estos momentos y de hace unos 2 o 3 gobiernos ha sido una moda el tema del gobierno electrónico, pero el gobierno electrónico nos funciona siempre y cuando tengamos la documentación ordenada y clasificada. ¿Qué pasa con los sistemas o con la inversión que termina siendo un gasto y no una inversión en algunas instituciones? Cuando se digitalizan, dicen digitalicemos todo esto y son millones de imágenes, pero no lo hacen ni ordenado ni clasificado y tampoco tienen un administrador de imágenes. O sea, compran un software simplemente porque es el software que me sirve, porque es el que creo. No le piden opinión al encargado del archivo central, no le piden opinión al archivo nacional y entonces se vuelve un software que prácticamente solo sirve para 1 o 2 cosas y no para hacer la gestión documental total. Porque los sistemas deben de ser docucéntricos y no datacéntricos. Cuando un sistema es datacéntrico son esos sistemas que solo tienen datos y datos y datos y datos. Mientras que un sistema docucéntrico es aquel que es capaz de generar el expediente empaquetado. Entonces, cuando yo tengo un expediente digital empaquetado, puedo tener el expediente foliado, sin tener que ponerle un número, pero está muy bien ordenado en forma digital y lo tengo completo. SICOP hace más o menos esa función. SICOP es un expediente de contratación administrativa que es bastante ordenado, pero si fuéramos ordenados, si tuviéramos en la mente que la gestión es 100% electrónica, no digitalizaríamos documentos y los subimos, sino que ofertamos en línea con firma digital, hacemos el cartel en línea con firma digital, hacemos apelaciones, adjudicamos y todo es digital. Cuando es así, el sistema con la firma digital es capaz de generar lo que se llama un hash, que es el nivel de seguridad y que le da dando orden a todo el expediente. Entonces, cuando lo visualizas, el expediente es uno solo, aunque sean con datos, pero se genera un expediente docucéntrico o un sistema docucéntrico. Ese es el error, porque nuestros informáticos entonces aprueban la inversión o el gasto en un sistema que al final lo único que te da son datos, no te da el expediente. Entonces, digamos, un sistema contable, ¿cuál es para nosotros el Archivo Nacional el documento que vale la pena? El asiento, el registro de la factura. No, para nosotros lo que tiene valor a futuro es el estado financiero del año, ni siquiera es del mes, es del año, que es el que me da la visión del año en esa institución. Entonces, yo como funcionaria pública, como jerarca, debo de solicitar que ese sistema sea capaz de generarme ese reporte como un documento, el estado financiero o el expediente como tal, que eso es lo que no estamos pidiendo. Y además
los sistemas, he revisado, ustedes no tienen una idea de cuántos sistemas de gestión electrónica he tenido que ver, porque bueno, nosotros necesitamos uno para el Archivo Nacional y no tienen las tablas de plazos, no tienen las vigencias. Entonces da igual tener una factura que una boleta de vacación o que un expediente, y no, eso consume almacenamiento. Las boletas de vacaciones yo las puedo eliminar al año perfectamente bien, mientras que un expediente de personal no. El expediente de personal tengo que mantenerlo como mínimo 50 años, como mínimo, o y más aún si son aquellos que van para la ciencia y la cultura. Entonces también hay un error en las vigencias, y entonces un Ministerio de Hacienda en este momento no sabe qué hacer con toda la información que tiene de aduanas, de contratación administrativa y de bienes del Estado, porque tienen información de 20 o 30 años que no saben qué hacer con eso, porque no le dijeron al sistema desde el inicio: esto puede ser eliminado en un mes, esto en un año, esto en 10 años. No saben qué hacer, y como no pueden eliminar porque es el Estado Poder Ejecutivo, tienen que pedirle permiso por fuerza al Archivo Nacional. Digo, hay que dar, y eso es un gasto, que es lo que Lorena decía. Aquí hay un tema importantísimo de bienes públicos. Si la persona que va a proponer cambios fuera capaz de decirle a su jerarca: mire, esto cuesta tanto, versus esta otra opción, la cosa cambia. Con los expedientes de INE que les estoy contando, de los 80 se están dando vueltas de si se manejan, si se mantienen o no las boletas de censos, pero nunca, y hablan de que es muy caro el almacenamiento, que es muy caro el espacio físico, pero en ningún momento, en 20 años, dijeron cuánto cuesta. Y como no sabían, nadie sabía cuánto cuesta, entonces déjenlas, punto. Pero si hubiera existido una relación de costo-beneficio a nivel de inversión, quizás la situación de hoy sería diferente. Y así sucede en todas las instituciones. Por allá había una mano levantada también. ¿Quién? Antes de este muchacho había una mano levantada. Ya se echó para atrás, se repitió. ¿Quién era? Se Una repitió. consulta, ¿por qué será que dice el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes? David, ¿está? ¿Tiene idea? No. Bueno, sí tenemos el patrimonio documental del país, pero no, esa no es la razón. ¿Rui? Harry, siempre le cambio el nombre. Es una adscrita como una personería jurídica instrumental. Entonces tenemos, somos el rector del Sistema Nacional de Archivos, tenemos potestades para emitir normas, reglamentos, directrices en materia de archivos sin que medie firma de la ministra o del ministro del momento, pero no tenemos independencia presupuestaria ni tenemos independencia administrativa como tal. Entonces son esas cosas que les tocará leer la legislación, empezando por una ley muy bonita, que es la Ley de Administración Pública, que es muy compleja y que es una de las leyes más antiguas de este país y que no tiene reformas, además porque casi nadie entiende. Eso dicen los abogados. Sí, la ley general de administración. Sí, la Ley General de Administración Pública, que en varias ocasiones nos han dicho que es como el documento bajo la mano de que todo administrador público debe revisar, tener claro su instrumento de trabajo prácticamente. Bueno, no sé si habrá alguna consulta más. Chicos, así que a tomar en cuenta toda esta información que Vania con todo gusto ha venido a compartir con ustedes. Les vamos a pedir un fuerte aplauso para Vania. Muchas gracias. Y ahora, como dijo ella, en realidad la Escuela de Administración Pública ve con gran importancia todo este tema. De hecho, por eso ya está como un contenido
porque antes se veía así como entre los cursos, entre contenidos de un curso. Sin embargo, ahora ya tiene todo un taller que se está enfocando precisamente en este sentido. La idea es ver, digamos, de la información, porque también ha sido para conocimiento propiamente nosotros de la administración pública, bueno, porque a raíz de la ley de archivos que se cambió, también viene todo un cambio para nosotros. Entonces, en esa medida también estamos viendo como todas las dimensiones de la información y las repercusiones que la administración pública tiene, y que cada día tiene más repercusiones. Entonces, así a tomar cuenta de esto para sus trabajos, ¿está bien? Y a revisar lo que dice la cartografía que corresponde a la siguiente fecha, ¿está bien? Bueno, muchísimas gracias, entonces, estamos por concluir la actividad.